Rust tiene la reputación de ser un lenguaje de programación difícil y desafiante, y aunque hay algo de mérito en esa opinión, creo que las compensaciones que proporciona Rust superan con creces la empinada curva de aprendizaje para dominar el lenguaje y las herramientas. ¿Estás de acuerdo? Realmente difícil es solamente el aprendizaje. Acuerdo. Las abstracciones y el sistema de tipos de Rust son difíciles de entender para los nuevos programadores, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los lenguajes de tipado estático. Esto, combinado con el rigor de Rust y las reglas de seguridad de la memoria, puede hacer que sea difícil ser productivo en el idioma. ¿Cuál es tu experiencia cuando empezabas con Rust? Este libro desglosa estos conceptos utilizando un lenguaje sencillo y ejemplos prácticos y comparaciones con otros lenguajes de programación conocidos para ayudar a las personas a alcanzar rápidamente el dominio. Muy útil. Bien. Porque después cuando domina el ruso ya es de lo más fácil. Por ejemplo, los que dicen que es difícil realmente les hace falta ponerse a programar un proyecto en serio, un proyecto complejo. En primer lugar, esto se parece sospechosamente a una... En segundo lugar, todos los lenguajes tienen sus casos de uso y puntos débiles. Todos los foros de idiomas tienen mensajes que dicen, X tiene la reputación de Y. Creo que, las compensaciones superan los problemas de Y, los beneficios de Y superan a otras cuestiones. Las porristas van a aplaudir. Los que odian van a odiar. Sería más interesante preguntarse qué podría ser diferente sin renunciar a los beneficios. Vengo de C/C++ originalmente, luego de toda una mezcla de cosas como Python, Lua y Lisp. Para mí, gran parte de la comprensión de Rust es conocer muy bien cada problema de C++ que cada característica está abordando. Creo que si no lo supiera, sería mucho más un acto de fe que valió la pena. No podría estar más de acuerdo, aunque para las cajas me parece refrescante. Hay implementaciones de última generación de alta calidad para casi todo lo que podría desear para estructuras de datos básicas, primitivas de simultaneidad, algoritmos de búsqueda, expresiones regulares, etc. Esto es mucho mejor que en C++ o Python. Sin embargo, creo que esto varía según los temas. He escuchado que para la computación científica el óxido todavía tiene un camino por recorrer, por ejemplo. Pero para lo que estoy haciendo ya es genial. Recomiendo mirar regularmente, diariamente, los nuevos lanzamientos notables en http://lib.ar/new. He descubierto que hay muchas cajas de óxido interesantes y útiles para mí de esa manera.
Por supuesto, muchas se pueden rechazar inmediatamente como poco interesantes, pero encontré muchas gemas que fueron útiles más tarde, o habrían sido útiles la semana pasada, de esa manera. Maldita sea, imagina en lo que se convertiría la humanidad si todos los que miran TikTok a diario /new miraran en su lugar. De hecho, no creo que sea tan difícil una vez que has aprendido lo básico. Creo que se percibe de esa manera porque los desafíos surgen en una parte diferente del desarrollo. En otros lenguajes de GC, es posible que pueda escribir el código inicial de forma más rápida y sencilla, pero luego pasará horas depurando, refactorizando y, más tarde, luchando por leer, mantener y modificar el código. Con Rust, al menos en mi experiencia, se tarda más en escribir el código inicialmente, pero se pasa mucho menos tiempo depurando después. El código tiende a simplemente funcionar con más frecuencia. También creo que esto hace que el código sea más fácil de leer, más fácil de mantener y más fácil de modificar y ampliar en el futuro. Cuando la gente dice que Rust es más difícil que otros, es posible que solo estén considerando el desarrollo inicial del software, y no todo el proceso de desarrollo y mantenimiento. No, en realidad es un poco difícil para mucha gente, con problemas de habilidad. Escribí una reseña en la que comparaba la experiencia de los desarrolladores de Rust hice durante mi último semestre. Puedo desenterrar los papeles relevantes un poco más tarde si quieres. Parte del problema es que el verificador de préstamos es algo completamente ajeno a la mayoría de los desarrolladores. Si bien el concepto existe en otros lenguajes, es la primera vez que la mayoría de los nuevos desarrolladores de Rust lo encuentran. Eso, junto con el hecho de que la mayoría de los lenguajes de programación populares son en su mayoría OOP imperativos, significa que les lleva más tiempo que el promedio internalizar el lenguaje. Experiencia del desarrollador de Rust y C. Creo que la mayoría de la gente solo aprende C y clases y luego piensa que sabe C++. Luego se culpan a sí mismos por cometer errores, a medida que aprenden patrones de codificación prácticos en lugar de verlo como una parte necesaria del lenguaje que necesitan aprender. Rust te obliga a aprender esos patrones de codificación, por lo que hay una curva de aprendizaje inicial más grande. Es la diferencia entre tener un profesor estricto que te obliga a aprender las cosas bien a la primera y te prepara para desempeñarte a un nivel profesional o de élite, frente a un profesor que te enseña los conceptos básicos de la materia y luego te aprueba sin cubrir lo que realmente necesitarías saber para un trabajo en esa área, dejando eso para que la escuela de la vida lo enseñe. Pero, como consecuencia, todo el mundo utiliza un subconjunto incoherente de C++ y las herramientas son una mezcla heterogénea de soluciones ad hoc, mientras que el código de Rust es relativamente coherente. Casi nadie que use C++ tiene visibilidad de la mayoría de los conceptos del lenguaje y se niveló en algún subconjunto basado en el equipo en el que estaban, mientras que casi todos los que usaban Rust se vieron obligados a aprender la mayoría de los conceptos por adelantado solo para codificar en él. Eso, junto con la mayoría de los lenguajes de programación populares, son en su mayoría OOP imperativos. El óxido es imperativo. Pero estoy de acuerdo en que el comprobador de préstamos debe ser muy confuso para cualquiera que no haya escrito código en C o C++ antes. Llegué a Rust después de años y años de C++, por lo que el verificador de préstamos inmediatamente tuvo sentido para mí. No es que nunca obtuviera errores o siempre entendiera los errores de inmediato, solo que el concepto de que había errores de por vida tenía sentido.